Bien, mis hermanos, hoy nos toca tener una enseñanza, un tiempo especial para los padres, para todos nosotros padres en nuestro día. Sin embargo, no dejando de recordar que el mayor ejemplo de paternidad, de padre que tenemos nosotros, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que nos ama con amor eterno. Pero hoy quisiéramos hacer una pausa al estudio del libro de Pedro para aprender sobre cómo la Escritura habla de cómo debe ser un padre. Y casualmente el viernes tuve la actividad del Día del Padre en el colegio de mi hija. Y comentaba con mi esposa y le decía que quedaba asombrado de la magnitud o de la gran diferencia que hay cuando nosotros vemos el Día de las Madres con el Día del Padre. Y casualmente ayer veía un video donde decía una persona: la celebración del Día del Padre está en el número 20 de las celebraciones a nivel internacional. El Día de la Madre está en segundo lugar, estando en primer lugar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y me llamó la atención ver esta gran diferencia porque, por ejemplo, en el salón de mi hija, que son aproximadamente 25 alumnos, en el salón solamente estábamos como 10 padres, contando mucho. Y esto me hacía pensar y me hacía ver lo lamentable que es como aquí en Occidente, en este lado del mundo, hemos visto la decadencia de la masculinidad, cómo la masculinidad y el rol del padre se ha vuelto frágil. El hombre se ha vuelto ahora en un ser tan frágil y se ha unido a este movimiento que llaman ahora la generación de cristal. Y ya su masculinidad deja de ser tan marcada como debería de serlo. Y en algún sentido ha perdido hasta su identidad. Y si nosotros vemos la crisis que está viviendo Europa, una de las mayores crisis es porque en los matrimonios ya están dejando de querer tener hijos, sino que ahora se han dedicado a criar perros, o criar gatos, o criar hámster. Y ya se ha perdido la identidad y el rol que el hombre tiene. Pero sabe, hay una triste realidad también, que todo esto ha sido causa por culpa de nosotros mismos como hombres. Porque el mismo hombre ha abandonado el rol que el Señor le ha delegado y que le ha puesto que debe de tener. El mismo hombre ha abandonado su hogar, ha abandonado el liderazgo, ha abandonado el rol que el Señor le ha puesto a desempeñar. Y muchos hombres creen que el ser un hombre es sinónimo de ser un maltratador, o que la hombría se mide en cuánto yo puedo gritar en mi hogar, qué tan autoritativo yo puedo ser en mi hogar, o como los enseñan muchas personas, que el ser hombre es cuando tú tienes muchas mujeres y eso identifica que tú eres en verdad un hombre. Y la verdad es que el Señor ha designado un rol en el hombre de autoridad y de liderazgo. Pero esta autoridad y este liderazgo nunca puede estar desligado de la dependencia de Dios. Y es por eso que el mundo ha distorsionado lo que es en verdad la masculinidad. Algunos se han ido a un extremo donde caemos en el machismo, lo cual no es bíblico, lo cual no respalda la Escritura. Y otros se han ido hasta otro extremo donde han perdido el rol y el liderazgo que deben de tener en el hogar y se lo han entregado a la mujer o se lo han entregado al abuelo, al tío, para que ellos administren y ellos críen a sus hijos y él hacerse de la vista gorda y entregar a su familia a su suerte. Nosotros el Día de las Madres siempre recordamos este pasaje en Proverbios 31:10 que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero el mismo proverbista también recuerda algo, porque el hombre debe ser alguien confiable, el hombre debe ser alguien que tenga honor, alguien que tenga
palabra. Alguien que sea serio, que su sí sea sí, que su no sea no. Y el proverbista dice en el capítulo 20, versículos 6 y 7, hace una pregunta similar y él dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Y es lamentable, como le decía, como el ver cómo el hombre se ha ausentado en su hogar, perdiendo la identidad y perdiendo el rol que Dios le ha dado desde la creación. Hermanos, esto no es el diseño de Dios, sino es el plan original. Y por eso nosotros debemos de ser padres presentes y valientes para cuidar y proteger nuestro hogar. Y es por eso que he titulado este sermón Un padre ejemplar. Y la propuesta o la idea central que yo quisiera compartirles hoy es que podamos ser inspirados y retados a convertirnos en ser padres que con decisión amen y protejan a su familia, ejerciendo su liderazgo en sujeción a Dios. Lo repito, mi intención hoy es, por la ayuda del Espíritu Santo, es que nosotros podamos ser inspirados y retados a convertirnos en padres que con decisión amen y protejan a su familia, ejerciendo su liderazgo en sujeción a Dios. Y nadie dice amén, nadie quiere ser ese padre hoy. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 8 del libro de Lucas, ya que es un sermón que a lo mejor va a ir enfocado también a los padres. También es para todos nosotros como hombres, jóvenes que están en este lugar, para que aprendamos a cómo debemos ser cuando llegue ese momento en que debamos de casarnos. Dice Lucas 8, vamos a leer del 40 al 42 y luego nos saltamos al versículo 49 al 56. Y si nada se lo impide, puede estar de pie para reverenciar la palabra del Señor. Y dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Estaba hablando aún cuando vino, versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación porque estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amado Dios, en esta hermosa mañana venimos delante de tu presencia, primeramente reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía sobre nuestras vidas. Reconociendo que tú eres el Padre perfecto por excelencia, que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Que tú eres el Padre que lo ha entregado y lo ha dado todo por cada uno de nosotros para reconciliarnos contigo por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús. Y que nos has dado a tu Espíritu Santo para que podamos ahora vivir en correspondencia a ese amor que tú has derramado en cada uno de nosotros. Ayúdanos en esta mañana que tu palabra pueda quebrantar y entrar a lo más profundo de nuestro ser, para que pueda transformarnos, para que pueda ayudarnos a ser como tú quieres que seamos, para que tú ayudes a nuestra carne a que nosotros podamos luchar y fortalecernos en ti, en tu espíritu, para poder
a luchar contra la adversidad y con esta carne que se quiere contraponer a las cosas que son del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser padres ejemplares y ayuda a que tu palabra pueda renovarnos hoy. Que tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas y nos transforme en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y como le dije, el sermón lo he titulado Un padre ejemplar. Y quisiera que rápidamente podamos ver 4 puntos o 4 cosas que podríamos aprender de este hombre llamado Jairo. Y en primer lugar, un padre ejemplar es aquel que deja su orgullo y busca a Jesús. Nosotros vemos la historia de Jairo, un principal de la sinagoga. Y si nosotros nos vamos en la actualidad, veríamos que Jairo es como decir un pastor ahora de la iglesia en la actualidad. Él es la persona que se encargaba y que manejaba los asuntos espirituales y la finanza y los negocios que correspondían con la iglesia. Este hombre era una persona letrada, esta era una persona estudiada. Para poder tener y ejercer ese cargo y esa autoridad, era porque una persona que estaba bien preparada. Estudiaba la ley, lo más probable es que se la supiera de memoria. Él sabía quizás todas estas leyes y enseñanzas de memoria. Pero como nosotros hemos visto a lo largo de los evangelios y como hemos podido ver en el estudio de Marcos, en las células, los fariseos, el Sanedrín, las personas de las sinagogas, aunque sabían mucho de la ley, no habían entendido lo que el Mesías prometido había llegado y lo que iba a hacer, y que algo mayor que librarlos del imperio romano, él iba a hacer. Ellos conocían mucho la ley, pero no entendieron a su completa cabalidad lo que la ley quería enseñar y decir. Y el mismísimo Mesías, ese rey soberano prometido, estaba enfrente de ellos y no lo reconocían como tal. Pero ahora Jairo, esta persona importante de la sinagoga, estaba viviendo una situación crítica en su hogar. Estaba viviendo una situación lamentable y casi que irremediable en su hogar. Su hija, que dice que era la única hija que tenía, estaba muy enferma, incluso al borde de la muerte. Y nosotros lo primero que podemos ver en este pasaje es que cuando Jesús llega al lugar y dice que las personas lo estaban esperando con gozo, y lo más probable puede ser por los milagros que él estaba haciendo, por las cosas que había hecho, por el sustento que les había dado, lo esperaban con gozo. Pero cuando llegó, dice que este hombre llamado Jairo se despojó, salió corriendo y se humilló delante de sus pies a pedirle y clamar por su ayuda para su hija. Este hombre se despojó de su orgullo, de su ego, del título que tenía de autoridad, y se postró delante de los pies del Señor para que él ayudara a su hija que estaba muy enferma. Nosotros como hombres, como cabeza de hogar, como padres, el orgullo, el ego, la posición, el querer tener un estatus, el no perder la imagen que los demás a mi alrededor tengan de mí, nos hace cegarnos a tal punto que creemos que solamente nosotros podemos solucionar las cosas a nuestra manera. Y es difícil, es más difícil ver a un hombre que busca ayuda que una mujer que busca ayuda. ¿Sí o no? Nosotros no buscamos ayuda porque creemos que buscar la ayuda de otra persona, y sobre todo si es un hombre, es perder nuestra hombría. Eso me hace menos hombre que con el que voy a hablar. ¿Por qué? Porque yo soy hombre y yo debería saber hacerlo todo. Yo debería saber solucionar todas las cosas. Todo yo lo puedo hacer por mis manos. Yo tengo la solución, déjame que yo lo voy a hacer. Pero hay momentos en que las cosas se escapan de nuestras manos y que no podemos hacerlas.
Y hay que tener cuidado que cuando creemos que somos muy sabios para hacer las cosas, no esté saliendo y surgiendo de nosotros es soberbia y arrogancia. El orgullo por no querer doblegar nuestro ego y buscar ayuda. Y no hay nada más alejado de la realidad que esto, porque este es el concepto del mundo. Este es el concepto machista del mundo, de que un hombre no puede llorar, un hombre no se puede quebrantar, y mucho menos salir corriendo suplicando socorro y ayuda, porque eso sería perder tu hombría. Hermanos, nuestro ego y orgullo puede ser letal para nuestra familia y para las personas que están a nuestro alrededor. Nuestro ego y nuestro orgullo, nuestra soberbia puede herir, dañar, destruir en tan solo unos minutos, unos segundos, incluso sin la necesidad de hablar. Porque sabe que el silencio y el ignorar a la persona que tengo a mi lado también es una forma de hacerle daño a la otra persona. El proverbista dice en el capítulo 16, versículo 18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es decir, antes de comenzar nuestra destrucción, nuestro debacle, antes de la caída y de que todo nuestro alrededor se desmorone, llegó en nuestra vida el orgullo y la arrogancia. Amado Padre y amado hombre que estás en este lugar, ser orgullosos, arrogantes, no es sinónimo de mostrar carácter y ser machos. Ser orgullosos y arrogantes es abandonar el rol que Dios te ha dado para proteger, para cuidar, para amar a tu familia. Y alguien que ama no destruye a la persona que ama. Nosotros escuchamos un concepto que dice que la familia es la base de la sociedad, y eso lo vemos en primaria. La familia es la base de la sociedad, es la base de las naciones y también en un sentido es base de la iglesia. Porque familias sanas producirán iglesias sanas, sociedades sanas, naciones sanas. Pero es por eso que Satanás, nuestro adversario, ha buscado la manera de cómo poder destruir la familia, y casi siempre lo va a comenzar haciendo ¿por dónde? Por el líder, por la cabeza del hogar, entendiendo que la cabeza de todos nosotros es Cristo Jesús. Pero más adelante vamos a ver cómo el Señor le ha otorgado también una autoridad y un liderazgo al hombre. Y están viendo entonces por qué se está deformando tanto la masculinidad, e incluso el hombre cristiano ha abrazado el concepto de masculinidad que da el mundo. O se van al sentido del machismo o se van al otro sentido de tanta fragilidad, donde no tiene voz ni voto en su hogar, donde él dice, bueno, yo me rindo a lo que vaya a hacer, que los demás decidan por mí, que los demás vean cómo van a criar a mis hijos. Yo simplemente me siento a jugar PlayStation, yo simplemente me siento a jugar en mi computadora, en los asuntos que tengo que hacer del trabajo, que solucione mi familia lo que tiene que hacer. Satanás no quiere que nosotros seamos buenos padres, no quiere que seamos buenos líderes en nuestro hogar, y por eso hay tanto ataque y destrucción. Y este hombre Jairo sabía que la situación que estaba viviendo ya él se le estaba escapando de las manos, que él ya no sabía nada que hacer, y había escuchado a lo mejor de lo que Jesús estaba haciendo en la ciudad. Y él dijo, yo tengo que correr hacia aquel que es el único que puede ayudarme. Pero qué lamentable es que corremos a Jesús es cuando ya no sabemos lo que ya cuando la situación se nos escapa de nuestras manos. Y llega a ser la última opción en nuestras vidas, muchas veces, cuando ya no sabemos qué hacer y están las cosas ya al borde de la muerte. A Jairo no le importó lo que los demás dirían a su alrededor. A Jairo no le importó que sus mismos compañeros de la sinagoga lo enjuiciaran o lo señalaran, porque estaba buscando un hombre que estaba acusado de proclamarse como Dios. Aquellos que aborrecían a Jesús,
Este hombre se despojó de todo, a él no le importó y fue corriendo hasta Jesús, humillándose hacia aquel que podía ponerle fin a su angustia. Jairo corrió a los pies de Jesús, rogándole por su hija para que pudiera realizarle el milagro de sanarla. Ahora te pregunto, ¿a dónde estás corriendo en medio de la prueba y de la adversidad? Cuando el hogar parece que se está poniendo en llamas, ¿a dónde estás corriendo? ¿Estás corriendo a los brazos, a los pies del Señor? ¿O estás corriendo a los brazos de tus amigos que te van a enseñar a hacer cosas contrarias a las Escrituras? ¿Estás dejando a tu familia a su suerte, que tu esposa solucione, porque tu orgullo no te deja buscar ayuda, porque eso sería rebajar tu hombría? Amado Padre, este hombre clamó y no le importó su estatus social. Clamó y le dijo al Señor: Jesús, entra en mi casa. Jesús, ven, entra en mi casa. Jesús, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No hay manera, Padre, hombre que estás en este lugar, no hay manera de que en un hogar reine la paz si Jesús no está en medio de ese hogar. Si tu hogar hoy está en llamas y parece que no hay solución, que ya todo está casi muerto, hoy yo te invito a que corras, clames y te humilles ante los pies del Señor y le digas: Señor, ven, entra en mi casa para que sea sanada mi familia, mi hogar y nosotros vivamos. No existe otra manera en que nosotros podamos ser un padre conforme al corazón de Dios si no le amamos primeramente a Él y nos refugiamos en el amor y en el cuidado de Dios. Dejemos nuestro orgullo a un lado, porque eso no nos va a llevar a ningún lado y nos va a destruir. Y va a destruir nuestro hogar. Busquemos ayuda en los pies de Jesús primeramente. Tú como cabeza de hogar, inicia buscando la ayuda, la intimidad, la búsqueda espiritual en el Señor, para que entonces puedas ser de inspiración y de testimonio en tu hogar, en tu familia, y ellos también corran a los pies del Señor. Busca al Señor en intimidad para poder sanar y revivir tu hogar si es que está casi muerto. El autor Edward Bounds, él expresa lo siguiente y dice: esto es, un hombre de Dios no nace, sino que se hace en la cámara secreta de la comunión y de la devoción privada. Su vida y sus profundas convicciones nacen de la comunión secreta con Dios. Igualmente, en la opresión y agonía llorosa de su espíritu ante Dios, sus más importantes y más dulces mensajes fueron adquiridos y hechos en la cámara secreta. No hay manera de que en tu hogar reine la paz, la armonía y la comunión si tu vida está distante y alejada de Dios. En segundo lugar, vemos a este hombre Jairo, del versículo 49 al 50, es que un padre, podríamos sacar el punto allí, es que un padre ejemplar escucha a Jesús en medio de la adversidad. Ahora no solamente es despojarme de mi orgullo y correr hacia Jesús, correr hacia Él y entendiendo que solamente Él puede ayudarme y darme solución. Y nosotros vemos que mientras Jesús estaba hablando y escuchando lo que Jairo decía, ya estaba haciendo un milagro, porque allí en ese lugar vemos el milagro. Por eso saltamos, vemos el milagro de la mujer del flujo de sangre. Y Jesús está hablando allí y luego llega una persona, un emisario de la casa de Jairo, le dice: Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto.
Ya no hay solución. Llegaste tarde a buscar al maestro. Tu hija ya murió. Llegó la voz de la desesperanza, de la desilusión, del quebranto para Jairo. Ahora sí se había puesto más difícil la cosa, porque ya la esperanza que había de que ella viviera se había ido. Y sabe, recordaba que Jairo podría haberle dicho, al igual que dijeron las hermanas de Lázaro: maestro, si tú hubieses estado aquí a tiempo, esto no hubiese pasado. Jairo a lo mejor le hubiese dicho: Señor, si tú no hubieses perdido el tiempo sanando a esa mujer con el flujo de sangre, que la podía sanar luego, primero hubiese solucionado a mi hija, que te dije que estaba muy enferma. Hubieses corrido primero a mi hogar para que se sanara mi hija, para que no muriera, y luego se hubiese solventado este problema con la mujer del flujo de sangre. Perdiste mucho tiempo. Y a veces pareciera que las voces y las personas que tenemos a nuestro alrededor nos incitan y nos llevan a hacer lo mismo con nosotros. Y nos dicen: tu matrimonio ya no tiene solución. ¿Qué vas a hacer tú buscando a Jesús si tu matrimonio ya no tiene nada que hacer? No molestes a Jesús con tus problemas. ¿Sabes? Tu hijo, ya no hay nada que hacer. Tu hijo está perdido en el mundo, en los vicios. No hagas nada. ¿Qué importa? No molestes más al maestro. Ya no molestes más al Señor con tus oraciones y con tus ruegos. Y es allí, en medio de esa situación, en medio de ese quebranto, donde nosotros debemos de levantarnos como cabezas y líderes del hogar, y debemos tomar nuestra posición y no prestar oídos a las palabras necias, a las palabras de los incrédulos. E incluso muchas veces estas palabras vienen de personas de la misma iglesia. Hermano, usted va a seguir intentando eso, pero si eso ya está muerto, no hay nada que hacer. Hermano, no prestes tu oído a los adversarios que te quieran desalentar y querer pedir que tú reniegues de Dios. No escuches a aquellos que por su falta de fe o incluso por su mala intención quieran apagar la llama de tu corazón, que sabe que solamente la presencia de Jesús en tu hogar va a poder obrar un milagro a tu favor, va a poder obrar un milagro en tu vida y en tu hogar. Y fíjense que esto es lo que Jesús le estaba diciendo a Jairo en el versículo 50. Jairo, no temas, cree solamente y será salva. Él primeramente le dice: Jairo, no temas, y parece que fuese una enseñanza cruel en medio de la pérdida que Jairo había tenido. ¿Cómo que no tema, maestro? Si mi hija acaba de fallecer y no sé qué hacer. Pero Jesús sabía que el miedo y la fe no pueden ir juntos de la mano. Y Él estaba enseñando a Jairo que así como corrió a Él buscando la ayuda porque sabía que Él era poderoso para poder salvar, ahora Él tenía que tener paz y confiar y esperar en el Señor que iba a obrar el milagro. Y a lo mejor tú ya has corrido al Señor y dices: pero es que no encuentro solución ahorita. Pero es que no escucho ahorita respuesta. Parece que todo está yendo de peor. Y yo estoy buscando al Señor con mi intención y con todo mi corazón. Pero hoy el Señor te dice, igual que Jairo: no temas, espera y confía en mí. Tú sigue en tu cámara secreta. Tú sigue humillado y postrado ante mí, buscando mi presencia, refugiándote en mí, en mi amor, en mi cuidado. No temas. Y luego dice: cree solamente. Porque hay momentos donde creemos que podemos solucionar las cosas por nuestras manos. Pero ya aquí había llegado un punto en que Jairo, por más medicina que le pudiera dar a su hija, no iba a vivir.
Él le dijo, ten paz, no temas, ahora te toca creer y esperar en mí. Y qué duro muchas veces son los silencios de Dios. Qué duro y qué difícil muchas veces es esperar y confiar solamente en el obrar que Dios va a hacer. Porque queremos buscar la solución y como Abraham le decimos, o como Sara, vamos a tener que darle una ayudita a Dios porque parece que se está tardando. Vamos a ayudar a Dios, toma a mi sierva y tengo un hijo porque ese será a lo mejor el de la promesa. Cree solamente y serás salva. Lo único que Jairo tenía que hacer era creer en la palabra de Jesús. Y todo lo demás, todo a su alrededor le decía que su hija se había ido para siempre. Pero Jesús le está diciendo, el mejor lugar donde tú puedes estar es a mi lado, cerca de mí, refugiado en mí. Amado Padre, no temas a la dificultad y a la tormenta. Cuando las cosas se pongan turbulentas, e incluso cuando tú eres el que ha fallado, no abandones tu hogar cuando parece que todo está perdido. No dañes a tu familia, no dañes a tu hogar. No busques la solución fácil que es comportarse como las personas del mundo, que es irse y dejar que el hogar arde en llamas. Sé valiente, sé fuerte, sé firme y levántate como la cabeza de hogar que el Señor te ha establecido, pero primeramente en dependencia del Señor para que Él pueda restaurar tu hogar y tu familia. Aférrate a Cristo, clama a Cristo, espera en el Señor, confía en su palabra. Confía en que ha prometido tener cuidado de sus hijos como el buen padre que Él es. El Señor está escuchando tu clamor. Y muchas veces, aunque parezca que Él se está tardando, parece que el Señor está dormido, que se está demorando mucho, Él nunca ha perdido el control de su creación. El Señor nunca está dormido, no descansa y en su debido tiempo Él actuará. Pero Él te dice hoy, ten calma, ten paz, cree y confía porque yo voy a obrar a tu favor. Pero en el proceso Él te dice lo mismo. Yo estoy aquí, yo te estoy cuidando, yo soy el único que puede sanarte, que puede restaurarte, que puede levantarte. Yo soy el único que puede restaurar tu hogar, tu familia, tu comunión. Espera en mí porque yo estoy aquí a tu favor. No escuches las voces de aquellos que quieran desanimarte y desalentarte y decir que no hay nada. Más bien presta el oído a tu Salvador y a tu Consolador. Muchas personas cuando nosotros leemos la parábola le dijo pródigo, muchas personas, ¿de qué recuerdan de la parábola? Que cuando el hijo regresó, que le hizo un banquete, le restituyó, le dio más de las cosas. Pero hay un detalle asombroso que no muchas veces es resaltado. Y es que dice que el padre, cuando el hijo llegó, dice que lo besó. El padre lo besó y era una manera de decirle, no importa cuántas veces tú te has equivocado, yo te amo, yo te restauro, tú eres cercano a mí, tú eres mi hijo, yo nunca te voy a dejar. No importa qué tan grande haya sido tu falta, cuando tú vuelves al Señor, Él te agarra y te besa y te dice, hijo, yo estoy aquí para levantarte, para restaurarte, para consolarte, porque te he amado con amor eterno y no hay nada que te pueda separar de mi amor. En tercer lugar, un padre es aquel que cuida de quien se rodea. Dice que Jesús llegó al hogar, pero Jesús solamente entró con algunas personas en el hogar. Había un montón de gente allí, quizás de curioso, algunos consolando a la familia, otros averiguando.
Pero Jesús solamente entró con algunos. Porque dice que la incredulidad que había era tanta que hasta se burlaban del mismo Jesús. Porque si leemos los pasajes paralelos, Jesús les decía que esta niña solamente está durmiendo. Y yo me imagino que la gente dice que se burlaban de él. Yo me imagino que la gente, ahora sí pues, ahora sí se volvió pues se le fue el tornillo. La muchachita no respira, está fría como un hielo y dice que está durmiendo. Usted se puede imaginar la situación, porque una cosa es cuando le contaron a Jairo, pero llegar a su casa donde dice que todos estaban llorando en quebranto. Usted podría imaginarse la situación y el lugar, y yo creo que todos aquí hemos podido estar en algún velorio. Y peor aún, en un velorio de alguien que muere que no es cristiano, porque no hay esperanza. Esta familia estaba quebrantada, estaba rota con su corazón y en su ánimo. Padre, hombre, cabeza de hogar, tú tienes un liderazgo y autoridad sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu esposa, en tu hogar y en tu familia. Ten cuidado de con quienes tú te rodeas, pues tú eres el ejemplo y testimonio para tu familia y tu hogar. Primera de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 11, versículo 3, le dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay una línea de sujeción, pero dice que el hombre, para poder ser cabeza del hogar, tiene que ser Cristo su cabeza primero. Y es allí donde está el mal formamiento del machismo, donde creen que yo soy tu dueño, yo soy tu cabeza, pero estás distante y lejos de Dios. No tienes autoridad sobre tu hogar. Efesios 5, 22, 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El padre, el hombre del hogar, es la cabeza del hogar, es la cabeza de la familia. Pero para poder permanecer de pie en medio de un mundo que va en decadencia y contrario a los valores de Dios y su palabra, nosotros como padres, como hombres, como cabeza de hogar, debemos estar cautivados por la hermosura de Dios. Estar firmes, arraigados a su palabra y a la promesa que Él nos ha dado. Porque en nuestra actualidad, hermanos, la guerra ha sido dada literalmente de manera clara, sin tintas. Nos han dicho, y los movimientos que están a nuestro alrededor, el movimiento de los colores diversos, nos ha dicho claro, y dicen que ellos van por nuestros hijos. Ellos no están pintando las cosas. En Europa sacaron un libro, un movimiento de estos, donde de manera literal, gráfica, le enseñan prácticas homosexuales a los niños. Y más allá de eso, le enseñan prácticas pedófilas a los niños, diciéndole que esto es normal si un adulto se acerca a querer tocarlo. ¿Y cómo nosotros como padres vamos a abandonar nuestro hogar? ¿Qué tan común es usted ver madres solteras? Porque el padre falló en su rol, porque dijo no, porque se fue con otra. No, porque simplemente tuvimos un percance, no nos entendimos y él se fue. Y más nunca se sabe de él. E incluso la migración, porque dicen yo busco un mejor futuro para mi familia, y se van del país y deja aquí a sus hijos con su abuela, con el tío. Y mi intención aquí no es criarlo, pero ese no es el diseño que Dios ha establecido. Dios te ha llamado para que tú seas quien veles y cuides a tu hogar, a tu familia, y solamente tú tienes la responsabilidad de cuidar y de velar por ellos. Nosotros como cabeza de hogar debemos de levantarnos para proteger nuestra familia, enseñar e instruir a nuestros hijos sobre el temor, sobre el cuidado y la ley de Dios.
para que nada de lo que está a su alrededor opaque la presencia de Dios en nuestro hogar. Jesús estaba en el hogar y la gente se burlaba y la gente gritaba. Pero es allí donde debemos de aprender y tener cuidado de quién prestamos oído y de quiénes nos estamos rodeando. Si Jesús está en tu hogar, confía, porque Él mismo dice que Jesús sacó a esa gente del lugar. Si Jesús es el centro, el pilar fundamental de tu hogar, Él mismo te dará la ayuda y la fortaleza para que todo lo que venga en contra de tu hogar y tu familia quede fuera de ese lugar. Pero estamos buscando esa presencia continuamente en nuestro hogar. Y el pastor Jesús Hidrogo lo decía, nosotros estamos teniendo un tiempo de altar familiar, de oración con nuestra familia. Estamos teniendo tiempo de devocional con nuestros hijos. Les estamos instruyendo en la ley, en el temor de Dios. Y el Señor instruyó a su pueblo y le dijo en Deuteronomio 6:4, en el gran conocido Shema, que le dijo: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente usted y yo tenemos la tarea de hacerlo en nuestro hogar. Enseñarás a tus hijos y las hablarás de ellas cuando te sientes en tu hogar, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En todo tiempo, en todo lugar, enseñarás a tu hijo de la ley de Dios y meditarás en ellas con tus hijos. Pero tú primero las atarás como una señal de tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Nuestros hijos siguen nuestros ejemplos. Cuidado donde caminamos, cuidado con lo que decimos, cuidado con quienes conversamos, cuidado lo que vemos, cuidado con lo que oímos, porque nuestros hijos están siguiendo nuestros pasos. Una paternidad que va a durar para siempre es aquella que le imprime al hijo el conocimiento de Dios. Y esto tiene que comenzar por nosotros. Nosotros podríamos pagarle a nuestros hijos la mejor universidad. Nosotros podríamos prepararle para que sea un buen profesional, para que haga todo y tenga un buen ingreso cuando crezca. Pero si no le estamos enseñando la ley del Señor, si no los estamos inculcando en la ley del Señor, en el temor a Jehová, hemos fracasado en nuestra labor como padres. No permita que lo que está a tu alrededor, que incluso hasta tus amistades, contaminen tu hogar y pierdas tu enfoque en seguir a Cristo, en agradar al Señor y en querer vivir caminando por fe, creyendo en que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de su venida. Y saben, muchos se van a burlar de nosotros porque caminamos es por fe. Y esto no se habla de una super fe donde nosotros declaramos, no. Hablamos de una fe que está sujeta a la voluntad de Dios, pero sin dejar de creer que el Dios de milagro puede obrar a nuestro favor de manera sobrenatural, de manera increíble. ¿O Dios ha dejado de hacer milagros en medio nuestro? Ya que tú y yo seamos una nueva criatura es un milagro. Pero cuando todo un sistema se levanta contra Dios, nosotros como padres valientes, esforzados, que han creído en lo que el Señor ha dicho, que estamos convencidos en lo que el Señor ha dicho y decretado en su palabra, debemos de levantarnos con fe, ser ejemplo y testimonio para nuestros hijos, para nuestro hogar, para nuestros amigos, para nuestro alrededor, que creemos y confiamos que Dios es quien nos sustenta y es Él quien nos da paz. Y podríamos decir, como dijo Josué en el capítulo 24, cuando el pueblo de Israel quería hacer cada uno lo que quisiera, y Josué le dijo: bueno, ustedes ven si siguen a los dioses, ustedes ven si se van contra Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová en cualquier momento, a cualquier hora. Nosotros como padres, como las cabezas del hogar, debemos de levantarnos. No sé lo que está diciendo la gente de afuera, no sé lo que dice el mundo, lo que quiere inculcarle a mis hijos. No importa si se burlan de ti, si se burlan de mí, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, cueste lo que cueste.
Y Jesús mostró su poder y su autoridad ahí en ese lugar. Y por eso le dice que él, tomándola de la mano a la niña que estaba muerta, le dijo: niña, muchacha, a ti te digo, levántate. Y dice que el espíritu volvió inmediatamente al cuerpo de la niña. Y Jesús no hizo el milagro porque los demás se estaban burlando de él. Y Jesús dijo: ay, no, se están burlando de mí, entonces voy a hacer el milagro para que dejen de reírse de mí. Jesús hizo el milagro porque ya él lo había dicho. Y por eso le decía a él que tuviera paz y que tuviera calma. Porque él estaba yendo hacia ese lugar y Jesús no estaba yendo al lugar en vano. La familia quedó allí viendo el poder de Dios actuando en medio de la situación de muerte. Por eso, padre, espera, no temas, confía, porque el Señor está obrando en tu hogar. Pero si tú estás dependiendo de Él, pero si es que Jesús está y los ha invitado a que esté en tu hogar. Cuando tememos a Dios en el hogar y es el centro de nuestra familia, nosotros podemos ver su obrar y su gloria en medio de nuestras dificultades, adversidades y problemas. No desmayes, no tires la toalla, no lo dé todo por perdido. Primero busca ponerte a cuentas con Dios, busca su dirección. Busca que Él sea el centro de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Ora, ayuna, vive en intimidad en su presencia. Busca todos los medios de gracia que Él te ha dado. Cree y confía y verás la gloria de Dios en tu hogar y en tu familia. En cuarto punto, para ir cerrando, un padre ejemplar busca el bienestar de su hogar. Vemos que Jesús hizo el milagro. Vimos que Jesús resucitó a la muchacha. Pero luego Jesús le dijo: denle de comer. Pero ¿qué pasó, Jesús? La levantaste con la tensión baja. La levantaste en el milagro incompleto. Hermano, es que ahora, igual que cuando pasó con Lázaro, le dijo: desatadle. Él lo levantó. Pero le digo a los demás: desatadle. Es porque el Señor hace el milagro. Él hace lo imposible, lo que nosotros no podemos hacer. Pero de aquí en adelante, ahora a ti y a mí nos toca actuar. Ahora a ti y a mí nos toca pararnos firmes en la brecha. Porque en la teoría, en el papel, cuando leemos aquí, todo queda bien. Pero en la práctica es donde se determina si lo que nosotros creemos es una convicción firme o si simplemente es lectura que tenemos a diario para llenar nuestra mente. Porque podemos creer en Dios, pero podríamos no creerle a Dios. Los demonios creen en Dios, pero ellos no tienen una fe salvadora. Como hombres nosotros somos proveedores del hogar. Somos los sacerdotes que velan por el bienestar físico y espiritual de nuestro hogar. Y muchas veces cuando parece que la cuenta está en cero, que la alacena está disminuyendo, nos desesperamos porque debemos de proveer nuestro hogar. Nos angustiamos y comenzamos a ver cómo vamos a solucionar. Y cuando ya no sabemos qué más hacer, entonces decimos y vamos y clamamos al Señor: Señor, ayúdame. Y no es que usted no sea diligente en actuar, pero el orden muchas veces está invertido. Debemos primeramente ir a buscar al Señor, rogar y clamar por su ayuda, y luego vamos y actuamos, que el Señor va a estar obrando a nuestro favor. Pero muchas veces el Señor también nos manda a esperar y muchas veces el Señor te manda que estés quieto para que podamos ver su gloria actuar. Esposo, nosotros como esposos debemos de santificar a nuestras esposas. Nosotros debemos de procurar de que ellas tengan un tiempo también de devocional con Dios. Nuestro rol también debe ser preguntarle: ¿ya tú leíste la escritura hoy? No solamente en nuestro rol familiar,
sino también en lo personal individual. Ya tú tuviste tu tiempo con Dios. Porque como sacerdotes del hogar debemos de velar de la vida espiritual también de nuestro hogar. Nosotros también debemos de procurar la santidad de nuestra esposa. Debemos de procurar que ella tenga su comunión con Dios. Pero también debemos de amarla, cuidándola, honrándola, siéndole fiel tanto en lo físico como en lo mental. En nuestros pensamientos, en nuestro actuar. Porque el Señor nos dice, o Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: amados, amad a vuestras esposas así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Amado esposo, padre que estás en este lugar, el llamado es que el día que Jesús deje de amar a su iglesia, tú puedes dejar de amar a tu esposa. Ahora te pregunto, ¿tú crees que Jesús algún día dejará de amar a su iglesia? Entonces tú estás llamado a amar eternamente a tu esposa. Primero, sé un buen esposo en tu hogar para que tus hijos puedan seguir tus pasos. Pero ahora nosotros también como padres debemos de cuidar, disciplinar, corregir, amar, instruir y guiar a nuestros hijos. Esa es nuestra labor, no es la labor de los demás, no es la labor del abuelo, no es la labor de la tía, no es la labor del sobrino. Es nuestra labor como padres de guiar, instruir a nuestros hijos. Y por eso Pablo en el capítulo 6, versículo 4 le dice: no exasperéis a vuestros hijos. No los provoquéis. Y muchas veces nosotros le ponemos expectativas muy altas a nuestros hijos que incluso son a veces hasta difíciles de cumplir. Y ellos dicen: pero es que no puedo satisfacer a mi padre nunca. Ten cuidado. Padre, disfruta a tus hijos. Disfruta tu hogar. Está bien que trabajemos porque debemos de sustentar nuestro hogar. Debemos de ser proveedores. Pero no dejes que esto te robe el tiempo de poder disfrutar con tu familia, de poder disfrutar con tu esposa, de poder disfrutar y ver crecer a tus hijos. Nuestra esposa, nuestro hogar, nuestros hijos, es un regalo de Dios para nuestra vida. Yo no sé si usted lo ve así. Yo sí lo veo así y estoy agradecido a Dios por mi hogar. Padre, besa a tus hijos. Porque a veces, él tiene que ser un macho. Y si yo agarro y lo abrazo y le doy un besito en el cachete, se me echa a perder. No, padre, demuéstrale amor a tu hijo. Sé afectuoso con él. Agarra y bésalo. Miren, no hay un día que pase que yo no bese a mi hija. Y aunque es niña, y uno a veces con las niñas más, pero usted igual agarre a su hijo, abrácelo, béselo, dígale cuánto lo ama, para que ese niño pueda crecer también y ser un padre, un hijo que ame a sus hijos, que ame a su esposa, que la cuide y demuestre afecto y amor. El bienestar de un hogar y el sustento de un hogar no se basa solamente en lo material. Porque hay muchas familias que le dan a manos llenas su hogar. Hay muchos padres que le dan y creen que regalarle el último juego a su hijo es darle amor y afecto. Pero su hijo es rebelde porque su hijo está tratando de llamar la atención de un padre que no le da amor. Podríamos decir, no, es que mi abuelo me crió así, mi padre me crió así y yo soy así fuerte y rudo. Y él tiene que aprender a ser hombre. Y déjeme decirle que la autoridad no tiene nada que ver con ser un dictador en nuestra casa. No tiene que ver en nada en que demostremos que nuestros hijos tiemblen y nos tengan es miedo, no reverencia. Dios es un padre de amor y de autoridad. Si a ti te criaron agresivo, grosero, déjeme decirle que si tú crees en Cristo Jesús, todo eso debió quedar atrás.
Porque ahora el Señor te ha hecho a ti una nueva criatura. El Señor ahora a ti te ha renovado, te ha regenerado, te ha dado una nueva vida. Y tú no puedes justificarte en que no es que así me criaron, no, así me criaron a mí, pero yo voy a vivir vida conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, y yo voy a amar, yo voy a honrar a mi casa, yo voy a honrar a mi familia, yo voy a amar a mis hijos, yo voy a protegerlos. No importa cómo hayan sido contigo, tú ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Vive conforme a la criatura que ha sido hecho. El Señor ya hizo el milagro, ahora nos toca a nosotros actuar. Como padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos y con nuestras esposas, pero sobre todo tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Hombre, no permitas que la mala definición de ser un hombre según el mundo impregne tu mente, tu corazón y tu vida. Que esto llene tu mente y corazón, más bien llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, para que ésta sea quien gobierne tu caminar y esta sea la que indique la ruta que tú debes de seguir, y ser un hombre de ejemplo y testimonio en tu hogar, en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo y donde quiera que tú estés y pises. Hombre, doblega tu orgullo y arrogancia humillándote a los pies del Señor, para que Él sea quien te dirija por medio de su Espíritu Santo para caminar conforme a su voluntad. Guiemos a nuestros hijos con el ejemplo y el temor al Señor. No perdamos nuestra identidad y el rol que debemos de asumir en el hogar. Y es nuestro deber disciplinar a nuestros hijos, guiar y enseñarles la ley del Señor en nuestro hogar todos los días. Pero hoy, amigo, que tú estás en este lugar, que a lo mejor nos visitas y no conoces al Señor, hoy yo te digo y te invito a que tú también te despojes de todo orgullo y de todo ego, y tú reconozcas y digas: yo sé que lo que estoy haciendo a lo mejor no es lo más correcto. Despoja tu orgullo, despoja tu ego y corre hoy a los pies del Señor. Humíllate ante la poderosa mano de Dios para que tú también puedas ver el milagro de Dios en tu vida. Y luego que veas el milagro de Dios en tu vida, créeme que verás el milagro de Dios también en tu hogar, en tu familia, en tu esposa, en tus hijos. No importa lo que hiciste, no importa el estatus que a lo mejor tú puedas tener, o qué tan difícil sea la situación ahí en tu vida. Hoy el Señor te está llamando para que corras hacia Él en arrepentimiento y fe. Para que así como este hombre que leímos en la historia de Jairo, tú puedas ver la gloria de Dios en medio de tu hogar y en medio de tu vida.